Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, los hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación, la iglesia más espectacular del universo y sus alrededores. Nosotros, si a los demás nuestra unción y unidad les incomoda, pues sorry con excuse me, dijo la Jessica Yujamie. Sorry con excuse me. Muy bien, los hermanos de esta nave, ¿cómo están? ¿Contentos? Los de esta nave, los de las gradas, los de acá, los del palco, Ashley, eso, muy bien. Gloria a Dios por usted. Muy bien, ¿cuántos vamos a escuchar palabra de Dios en esta mañana? Gloria a Dios. El mensaje de hoy va a ser un mensaje muy bonito. Voy a tratar de hacerlo muy cortico porque hoy tenemos la Santa Cena, entonces voy a empezar hoy. ¿Listo, hermana Gloria? Le voy a mostrar que sí. Le voy a mostrar que tengo capacidad de... No, ya, tranquila, no, tranquilas. Listo, tranquilas. Esa es la actitud. A usted la voy a invitar a almorzar hoy. A usted la voy a invitar a almorzar hoy. ¿A dónde quiere? ¿A dónde quiere almorzar? ¿A dónde quiere almorzar? Eso. Sí, listo. Muy bien, vamos a trabajar, a leer hoy la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. ¿Qué pensará Giovanni? Que esto aquí diario así. Y va a ver, y es peor. Va a ver, y es peor. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Es más, Giovanni no tanto. La gente que nos ve en otros lados del mundo, qué horrible. Ay, ¿qué pensará mi amistad? Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del verso 33 al verso 39. Sí, la religión es estricta, ¿qué dijimos? Dice, amor, qué pena contigo. La gracia rompe la rigidez de la ley. Repita conmigo. La gracia rompe la rigidez de la ley. Muy bien, ese es el nombre del mensaje de hoy. Al salmo respondemos: la gracia rompe la rigidez de la ley. ¿Listo? Vamos a leer la Biblia ahí en pantalla. En la pantalla vamos a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera 1602. Ustedes saben que esa versión nos gusta usarla porque es la versión muy antigua, entonces es muy cercana a la versión de los 70, que es la traducción que nosotros trabajamos. Parece ser que el Señor Jesús usó la versión de los 70 en el griego koiné o común, que era el que él usaba en la época de Roma hace 2000 años. Vamos a leerla entre nosotros en español, humildemente. Dice, verso 33 del Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos y tus discípulos comen y beben? Duro eso, ¿sí o no? Y él les dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola: nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo rompe y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Eso dijo un primo mío que era marihuanero y él dice que los cueros no se pueden perder. Los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Muy bien, gloria a Dios. La anécdota de mi primo, que es que mi primo era marihuanero y dijo que... Sí, señora. ¿Puedo ver la cita? La cita es Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 33 al 39. Listo, muy bien. Vamos a orar a Dios y vamos a trabajar, a escuchar la palabra. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios,
porque tu palabra es viva, eficaz, cortante más que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del alma, del espíritu, y físicamente va hasta los tuétanos, dice tu palabra. Señor, que esa palabra en nosotros separe lo que no es tuyo, quite de nosotros lo que no es tuyo, y todo aquello que está en nosotros, que te pertenece a ti, que es tuyo, ella lo avive, lo vivifique, lo llene, Señor. Que a través de tu palabra podamos verte a ti, Señor Jesucristo, podamos ver lo que tú tienes, los tesoros que tú tienes para nosotros, y que nosotros lo podamos vivir, Dios mío. Que a pesar de que el mundo esté viviendo una situación muy difícil, una convulsión impresionante, nosotros a través de tu palabra podamos cimentarnos sobre la roca que eres tú, nuestro Dios, Señor y Salvador. Por favor, toma el control de nuestra mente. Ningún distractor tenga autoridad, autonomía, ni poder en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Cualquier argumento de apatía, de incredulidad, de escepticismo, le prohibimos que se mueva en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, listo. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 33 al 39. Antes de entrar en materia, les quiero hablar del contexto, el contexto del que está hablando aquí. En el verso 33, dice que se le acercó a alguien al Señor, un grupo de personas. Dice, entonces ellos dijeron, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, ese grupo que se le acercó al Señor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 14, que es la misma historia, pero presentada por Mateo. En Mateo, los que se le acercan son los discípulos de Juan. Ojo que esto es bien importante. Se le acercan los discípulos de Juan al Señor y le hacen la misma pregunta. Pero en el Evangelio según Lucas, se le acercan, o muestra que se le acercan otro grupo de personas. Resulta que se le acercaron dos grupos de personas al Señor a hacerle esta pregunta. Unos fueron los discípulos de Juan el Bautista. De hecho, algunos discípulos de Juan el Bautista, después de este mensaje, después de este sermón, se convirtieron en discípulos de Jesucristo, que ese era el derecho. Pero antes eran discípulos de Juan el Bautista. Pero también se le acercaron un grupo de fariseos, religiosos, discipulando ¿qué? A otros religiositos. Se le acercaron al Señor y le hicieron la pregunta. En este contexto, les voy a hablar del contexto, en este contexto es bien interesante porque el Señor en el capítulo 5 es donde comienza a ganarse sus discípulos. Si ustedes miran los primeros versos del capítulo 5, estaba Pedro, Pablo, estaba Pedro, Jacobo, los hijos de Zebedeo, los primeros discípulos que el Señor llamó estaban pescando. Y ahí hubo la primer pesca milagrosa. A través de ese milagro, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se los ganó, se los ganó. Escuche bien esto. Siempre que una persona acepta al Señor, es una pesca milagrosa. Porque el Señor profetizó que eso iba a ocurrir. Él le dijo a Pedro, véngase conmigo y ya va a dejar de ser pescador de peces para convertirse en pescador de hombres. Cada vez que usted y yo evangelizamos a alguien, le hablamos de las buenas noticias de salvación, así usted y yo no estemos muy convencidos de ello, el Espíritu Santo sí convence a la otra persona de pecado, juicio y justicia, porque nosotros tenemos el convencimiento de que somos nosotros los que convencemos a las personas. Eso es un error fatal, porque entonces usted se va a frustrar. Cuando usted le habla a alguien y ese alguien no acepta, ¿usted cómo va a salir? Y diciendo, Dios no existe. ¿Será que sí? ¿Será que esto no me respalda? ¿Será que estoy por el lado que es? No, usted tiene que entender algo. Quien llama es el Eterno. Usted y yo simplemente somos ¿qué? Pregoneros, voceros. Un paréntesis, me perdonan que hable de mí. Entender esto que les estoy diciendo a ustedes a mí me costó mucho. Yo fui pastor en una iglesia grande. Entonces ser pastor en una iglesia grande uno se malacostumbra. Entonces uno ya se cree que es el absoluto. Y resulta que yo era una cosa con ojos. Sí, Johnny. Mi esposa les puede decir cómo era yo de petulante, según ella. Yo siempre he sido humilde, según ella. Póngale pues cuidado. Y según él, que es discípulo mío, y me no dice, no, usted diría, hermano, colabóreme con la Lía. Póngale pues cuidado. Uno se acostumbra a que uno cree que es el más y que es uno el que hace. A mí me invitaban a predicar y yo no iba a iglesias pequeñas. A las iglesias pequeñas yo mandaba a mis discípulos. Y yo solamente iba a iglesias grandes.
Pero Dios en su eterna misericordia y gracia me permitió caerme de ese pedestal para poder entender que a Dios le interesa cuántas almas, la que usted pueda ganarse, a la que usted le pueda hablar. A Dios le interesa el alma. Yo les he venido enseñando a ustedes, el Dios eterno, ¿de quién es Dios? Mío, es mi Dios. En 2 discursos hubo 8,000 conversiones. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿Quién es el que convence? Es Dios. Usted simplemente hable. El que trae a Giovanni acá, el que trae a Néstor acá, el que trae a las hermanas acá, ¿quién es? Es Dios. No es uno. No es el carisma del ser humano. No es, vea, yo conozco iglesias poderosas que tienen instrumentos, músicos, una cosa el espectáculo. Y uno ve personas de allá que dicen, no me siento bien, no me siento lleno. ¿Listo? Bueno, entonces en este contexto, el Señor está empezando ¿a qué? A llamar, a convocar. Él está llamando. Entonces llamó a Pedro y enseguida caminando ya con Pedro y tal. Pedro era religioso porque él era judío. El contexto aquí también es en la parte geográfica. Cristo vino a mostrar a través del judaísmo, a través de la ley que le había otorgado 3,000 y 4,500 años atrás a Moisés. Él vino a mostrarles a ellos, hace 3,500 años, a mostrarles a ellos cuál era el camino que él había establecido. Un vestido, un cuero, un odre, él ya se lo había dado a Moisés. Una religión, un establecimiento, él ya se los había dado a ellos, ¿cierto? Entonces Pedro, Pedro el apóstol, en ese momento era el pescador, conocía de la religión, él conocía de la Torá, porque al ser judío a él le enseñaban desde niño lo que era la Torá, a él se lo enseñaban. Entonces el Señor venía caminando con ellos y me fascina porque más adelante llega y se le acerca el Señor a un tipo que era judío, era de la familia de ellos, pero nadie lo quería porque el tipo era un cobradorcillo de impuestos. El tipo le servía al imperio que los tenía subyugado, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, el tipo, Leví o Mateo, conocía la ley también conocía la ley, pero conocía la ley desde otra óptica, desde la óptica del desplazamiento. Él la conocía, ¿sí me estoy dando a entender? Entonces el contexto es que el Señor está ¿qué? Llamando a sus discípulos. Diga conmigo, el Señor estaba rompiendo la ley. El Señor estaba rompiendo la ley porque Él empezó a llamar a todos los que la ley desclasificaba. Por eso la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Y quiénes fueron los sabios que se le acercaron al Señor a decirle, ay, pero es que estos están ayunando? ¿Quiénes? Los sabios, la ley, los religiosos. La religión, los hombres viejos, los odres viejos. Los odres viejos, que son ¿qué? Inflexibles. Así que vamos a hablar de eso. La ley es inflexible. El religioso se esconde bajo la inflexibilidad de la ley para creer que es bueno. Enseguida vamos a mirar esto. Entonces el Señor viene recogiéndolos. Y entonces cuando los está recogiendo, ¿quién los convenció a ellos de que Jesús era el Señor? ¿Cierto? Él mismo. ¿A través de qué? De la relación que Él tuvo con ellos. Porque en esta congregación teológicamente creemos en la dispensación, en los tiempos de Dios. Tiempos, una dispensación es un tiempo. Entonces creemos aquí en eso. No le voy a hablar de términos técnicos para que no nos enredemos. Pero en ese momento el Espíritu Santo de Dios aún no estaba operando como paracletos, aún no estaba operando como consolador. ¿Quién era el que se estaba manifestando? El Verbo hecho carne, o sea, la ley hecha vida. En Cristo la ley se hizo ¿qué? Vida. Evangelio según San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo, la palabra, la ley, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo ¿qué hizo? Se hizo hombre y vino y habitó. O sea, la ley en Jesucristo, ¿cómo se puso? Plácida,
cómoda. ¿Para qué? Para que usted y yo la pudiésemos, ¿qué? Digerir. Para que no nos llegara y nos cortara por aquí y nos emborrachara y nos hiciera daño. ¿Están conmigo? Cristo vino, ¿y quién los convenció a ellos? El mismo verbo, la palabra. Los llamó a ellos y ellos obedecieron a la voz de Dios. Si usted quiere ver milagros en su vida, obedezca la palabra de Dios. Si usted quiere ver cosas trascendentales en su vida, obedezca la palabra de Dios. Cuando usted y yo obedecemos la palabra de Dios, cosas que nunca hemos visto, situaciones que nunca hemos oído, dice la Biblia, suben al corazón del hombre para mostrarle las virtudes del Eterno. ¿Sí me estoy dando a entender? Hoy es el día que el Rey de Reyes se hizo carne para que usted y yo podamos, ¿qué? Vivir la Biblia a través de la persona que la inspiró, que la escribió, que era la Biblia antes de los tiempos, Jesucristo. Esa develación solamente se la va a dar a usted el Espíritu Santo. Si usted hoy está dispuesto a que el Espíritu Santo de Dios haga vida la palabra en su vida, lo que menos va a querer es religión. Y enseguida vamos a hablar de eso. ¿Hasta ahí me estoy dando a entender? Esa era la introducción. El contexto es que el Señor Jesús está llamando. Y cuando Él llama, rompe los esquemas. Llamó a unos pescadores que eran todo lo contrario a lo que el movimiento de la época requería para hacer una revolución espiritual. Gente, como dice el libro de los Hechos, del vulgo y sin letras. Así que si usted se cree muy ignorante, mi querido, le tengo una buena noticia. El Señor lo llama a usted, porque a Dios le gusta ese tipo de personas. No estoy diciendo que Dios no quiera a los sabios, porque también los ama, sino que le estoy diciendo que una persona que es vulnerable a lo que está ocurriendo en el mundo es más sencillo de que reciba el toque de Dios. Me voy a aclarar. A veces usted dice, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Pues para que usted pueda mirar a Dios. El que tiene plata es orgullosito y cree que todo lo va a solucionar con plata. Entonces a veces Dios necesita que usted no tenga plata, ni tenga empleo, ni tenga nada. ¿Para qué? Para que lo mire a Él y dependa de Él. Porque cuando usted empieza a subirse así como que, a caminar así como la adolescente, suavecita, cuando usted se empieza a subir, ¿qué hace el Señor? Vea, ya la va a embarrar. Entonces necesitamos que se quite ese orgullito, necesitamos que se quite ese ídolo para que lo pueda mirar solamente. Mira, es como que nosotros le otorgamos a Dios para que Él tenga la razón. Siempre dice la Biblia, en nuestra debilidad es donde Él se va a hacer fuerte. Amén. Muy bien. Él nos va hasta que eso se convierta en una fortaleza. Ay, hermana, como que Jehová está hablando. Hasta que eso se convierta en una fortaleza, Dios va a seguir tratando con usted en eso. ¿Listo? Se le acercaron ¿quiénes? Los religiosos. Entonces los religiosos le dijeron, entonces ellos le dijeron, y preguntan, la religión siempre va a preguntar, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo los fariseos, pero los tuyos, tus discípulos, comen y beben. Recuerden que a él lo habían criticado porque estaba en la casa de Leví con un poco de gente que ¿qué estaban haciendo? Esos fariseos y esos pecadores y esos publicanos y pecadores, ¿qué estaban haciendo? Supuestamente estaban bebiendo, estaban teniendo una cena oriental y el Señor fue invitado a esa cena oriental. Tenían un sentido de atención más sana los pecadores que los religiosos, un sentido de atención a Dios, porque ellos ¿qué hicieron? Permitieron que el maestro viniera a su casa para que les mostrara cómo era el que se debía comportar, más que los religiosos, porque los religiosos son ¿qué? Inflexibles, rígidos. Por eso la gracia que hace viene y rompe esa rigidez de la ley. ¿Están conmigo? Subyugar. Listo, muy bien. Se le acercan, vienen los siguientes, santos de Dios. Ellos vienen y le preguntan al Señor, y lo confrontan con algo que aparentemente es espiritual. Le dicen, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y hacen oraciones. Esos son ejercicios ¿qué? Espirituales. Resulta que el ayuno
el ayuno es una práctica que todas las religiones del mundo la practican. Incluso el mismo Señor Jesucristo practicó el ayuno. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, ¿qué estaba haciendo el Señor? Ayunando. Pero resulta que el Señor no vino a ayunar, como dice en el libro de Levítico, capítulo 16, para afligir el alma, como una ley que se impuso. No, el Señor vino a ayunar para poder tener inclinación hacia el Padre, subyugando y sometiendo ¿qué? La carne. Porque ¿qué es lo que nos aleja a nosotros de Dios? La carnita. Este apellidito horrible. Afortunadamente tú eres humilde. Entonces, si usted no subyuga la carne, entonces ¿qué se va a levantar? Ese viejo hombre, su apellido, el apellido que nosotros tenemos, ese viejo hombre se quiere levantar, ese Sierra se quiere levantar. En mi caso, este Sierra, mira, ustedes no se imaginan, me perdonan que me coloque como ejemplo. Yo sufro porque mi personalidad es muy así. Yo tengo una personalidad rayada, es cierto. Pero yo sufro porque mi personalidad es así. Entonces, por ejemplo, cuando voy en el carro, yo tengo que hacer fuerza porque yo veo gente, otros mortales que van en el carro con ganas de pelear. Y entonces yo empiezo a pensar, yo soy un ser de luz, yo soy un hijo de Dios, yo no peleo. Porque mi personalidad es impulsiva. A mí me gusta evangelizar a la gente. A veces me gusta aplicarles el evangelio muscular para que, pero a mí Evangelium. ¿Listo? Entonces, el Señor, incluso el mismo Señor Jesús, usó la práctica del ayuno ¿para qué? Para hacer ejercicios espirituales. En el libro de Levítico, capítulo 16, Dios estableció como ley que ¿qué debía hacerse? Ayunar. Entonces, ojo con esto que viene muy importante. Los escribas, los fariseos, la religión se le acercó al Señor Jesús con el sentido de ¿qué? De señalar y diciéndoles a él y a sus discípulos, ellos no son salvos, ellos no están en el camino correcto, ellos no están por donde se debe caminar, ellos están alejados de la espiritualidad porque no están ayunando y no están orando. En el libro de Isaías capítulo 58 dice, ¿cuál es el verdadero ayuno? Dice romper las ligaduras de impiedad, ser justo con el trabajador, ser justo con el empleador, ser justo con la familia, romper las ligaduras de opresión, ser ecuánime en su manera de pensar. Eso dice la Biblia que es el verdadero ayuno. Y esa rigidez que ellos le vinieron a presentar a él, el Señor llegó y se las desmontó así, vea. ¿Sabe con qué se las desmontó el Señor? Con sus propios argumentos. Resulta que a ellos le dijeron a él, sus discípulos no ayunan. Al ser una práctica universal que él mismo predicaba, que el mismo Señor Jesucristo, practicaba, ellos pensaron que estaban mostrándose ¿qué? Como píos. Hay gente, yo conozco gente que viene a la iglesia, cualquier iglesia, y creen que porque se visten de cierta manera, entonces son santos. Esta semana hablábamos en un GT y hablábamos que la fornicación no es ni siquiera el acto, sino el deseo. La fornicación no es ni siquiera el acto que se hizo, sino solamente el deseo que hay en ¿dónde? En el corazón. El Señor Jesucristo lo estableció en el Evangelio según San Lucas. Dijo, cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, es como si se la hubiera las veces que hubiera querido. Es el deseo que hay ahí en el corazón. Me puse ojos de demente así. Es el deseo que hay en el corazón. Ya el acto es el resultado de lo que hubo en el corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces viene esta gente, yo conozco gente que llega a la iglesia y porque van a ayunar y usted los ve allá ayunando y tal, y dando golpes de pecho. Yo he visto pastores así que usan corbata. Se ven lo más de bonito. Yo no quisiera tener barriga para poder usar corbata. Yo los envidio. Sí, me voy a proponer. Y se piensa que la apariencia externa es lo que trae santidad. Resulta que la religión
Ojo con eso. La religión es el deseo humano de poder acercarse a Dios a través de sus propias fuerzas. Eso es la religión. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Se escondieron y se vistieron. Ellos mismos se hicieron unas vestimentas, digamos a hablar de eso, ¿cierto? El ser humano es el que quiere acercarse a Dios. Hay iglesias donde no enseñan sana doctrina diciéndole a la gente, es que usted es salvo, pero tiene que. O sea, colocan a Cristo más. Cristo más usted vestirse. Cristo más usted ayunar. Cristo más usted llevar limosna. Cristo más usted pactar. Si usted no pacta, entonces se jodió porque entonces no está salvo. Cristo más, le colocan una cosita más. Eso es un pensamiento netamente satánico. Porque la Biblia dice en el Evangelio, en el libro de Efesios, capítulo, versos del 7 en adelante, dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 7, dice, mas nosotros somos hechura suya, creados por Dios para gloria del Padre. Y dice, y esto es un don que Dios da, ¿cierto? La salvación es por gracia, y la gracia es un don de Dios. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. Hay gente, yo conozco gente que si usted los mira y usted los juzga conforme a la Biblia, usted dice, esta gente no debería ni siquiera vivir. Y Dios los bendice, Dios les da. Yo conozco hermanos de la iglesia que no oran, no ayunan, no oran, no ayunan. Ya me dio rabia. No oran, no ayunan, y usted los ve bendecidos. Más, les voy a decir una cosa. ¿Por qué? Porque así es la vida y el arroz con coco. Le voy a decir una cosa. Póngale. Los judíos. Sí, el Dios de este mundo les tiene sus ojos entenebrecidos. Miren, están en una promesa, ellos están en una promesa. Mira, se me olvidó lo que decía así. Hay gente que está, sí, hay gente que uno ve y dice, uy, esta persona, ¿por qué está bendecida? Dios lo bendice, ¿se llama qué? Gracia. Dios, mire, gracia es un don inmerecido. Yo por eso le oro al Señor, yo le digo, Señor, yo quiero un carro que yo no me merezca. Yo le oro a Dios, le digo, Señor, deme una casa que yo no me merezca. Más, yo tengo una esposa que no me la merezco y ella tampoco me merece, ¿verdad? Y Dios se la otorgó a ella, le dio este lempo de hombre a esa mujer. ¿Ah? No, Dios le da a uno porque Él es soberano. Mira, hay un tema para trabajar ahí. Lo que pasa es que nosotros creemos, como los religiosos, que yo tengo que hacer las cosas para ganármelo. No. Es un pensamiento humano que sé que lo vamos a... No sé si se oye. Porque es que a nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que hacer para llamar la atención de Dios. No, eso es un pensamiento viejo, eso es un odre viejo. El vino del Evangelio, las buenas noticias nos están mostrando que Dios nos ama. A mí este texto de Romanos capítulo 5, verso 8, donde dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, yo era un pecador. Yo lo único que hacía era alejarme de Dios, y mis pensamientos y mis actos y mis vivencias cada vez eran más lejanas del amor de Dios. Pero Dios me amó, y así como me amó ¿a quién ama? A la raza humana, y Él muestra su amor, ¿cierto? Y entonces ya ahora que usted es cristiano, ¿por qué no recibe el amor? En el mismo texto de Romanos capítulo 5, ya en el verso 9 dice, mucho más ahora, como dice, mucho más ahora se manifiesta el amor de Dios, mucho más ahora que ya son ¿qué? Justificados. O sea, ya Dios nos limpió, nos quitó toda cantidad de basura, religión, chécheres que teníamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar del amor de Dios para nosotros. ¿Sí me va a entender? Es una gracia inmerecida. Mira,
en la Biblia dice que yo en Cristo tengo todas las bendiciones en Él. Las tengo todas. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para obtener esas bendiciones? Número uno, que es súper importante, creerlo. Y cuando yo no creo, dice la Biblia, el que no tiene fe, el que no le cree a Dios, es imposible buscar el agrado de Dios. Entonces, Dios ya me lo dio, su amor, su eternidad, su fidelidad, ya me lo dio. Pero yo soy el que no lo estoy disfrutando, ¿por qué? Porque no le creo. El brujo tiene más fe. Total, el que va a consultar el brujo, ¿en quién está depositando su fe? En el brujo. Lo que te pasó esta mañana la hermana salió y le dijo a un tipo, voy para la iglesia, y ahí mismo el tipo le dijo, ore por mí. ¿En quién depositó la fe el tipo? En la hermana. O sea que usted para él es un Dios, una Dios. Usted no oró por mí, listo. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿sí o para qué? Está avanzando el tiempo y no puedo. Listo, muy bien. El Señor Jesús hacía la práctica, Él practicaba el ayuno. Entonces, ¿cómo empezó Él pues a contrarrestar esa gracia y con la gracia a romper esa inflexibilidad o esa rigidez de la religión? Él dice, cuando le preguntaron, a ver, ellos no están practicando ayuno, ellos no están practicando oración, poquitico espirituales son. O sea que usted también es muy poquitico espiritual. Usted no. Hay una vez una iglesia donde nosotros nos congregábamos. En esa iglesia decían que entre más usted fuera bendecido físicamente, económicamente, usted más espiritual era. Y entonces la gente pactaba y diezmaba, y eso era una locura, y daban plata, y entonces procuraban. Es más, yo vi gente que compraban carros y se endeudaban con los carros para aparentar la bendi de Jehová. Pues obvio no, pero la gente, mirar el concepto que un tipo religioso le enseñó a una iglesia. Les colocó una vara que si tenía carro, que si tenía casa, que si tenía tal, entonces era bendecido por el Señor. Imagine que a mí me tildaron, en un momento en esa iglesia me tildaron de pecador. Y ese pastor a los días nos vio andando en carro con mi esposa. Y entonces yo pensaba, ¿qué estará pensando ese man? Si para él yo soy un pecador, entonces nos está viendo en carro. Entonces se le contradijo su qué, su doctrina, su religión, se le contradijo. Muy bien, viene el Señor Jesús y les dice, ustedes están pensando que yo soy religioso. Pues en este tiempo les voy a enseñar lo siguiente, mis queridos y estimados religiosos de la época. Les dice él a ellos, ¿cómo puede la novia, cómo puede el que está de bodas, dice ahí, el que está de bodas, verso 34, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Resulta que el Señor en este pasaje les tocó 3 principios que ellos no practicaban de la Biblia, sino de la religión. En ciertos pueblos o en cierta doctrina judaica, algunos judeocristianos tienen un libro que se llama el Talmud. El Talmud es un libro que tiene las interpretaciones de la Biblia según unos rabinos que durante décadas y generaciones las han hecho. Por ejemplo, el rabino Alexander Sierra hizo un comentario acerca de este pasaje. Entonces hizo el comentario y lo depositaron en el Talmud porque ese rabino era una persona de mucha autoridad. Resulta que ese Talmud tenía historias, tenía fábulas, tenía leyendas y también tenía las tradiciones que ellos practicaban. Entonces el Señor, sin ponerse a pelear con ellos, la gracia que no se puso a pelear, cogió su argumento y se los envió en retroceso. ¿Puede acaso el que está de bodas estar de luto? Él les dijo a ellos, ustedes estaban esperando a un Mesías como su esposo. En el libro de Isaías, capítulo 49, verso 15, habla de que el Rey Eterno, el Yahweh de los ejércitos, se presentaba como el novio de Israel. En el libro de Isaías, capítulo 54, versos del 5 al 8, dice que él iba a venir a desposar al pueblo de Israel. En el libro de Oseas,
el profeta Oseas es el profeta del adulterio, porque él le dijo que se casara con una ramera para tipificar lo que era Israel con Dios, una esposa infiel. Entonces el Señor les dice, en sus tradiciones enseñan que la fiesta de matrimonio se daba para hacer un ¿qué? Un foforro, una fiesta grande, una alegría. Era una fiesta que duraba hasta 7 días. Entonces él les dijo a ellos, la religión trae tristeza, la religión trae subyugación, pero el esposo viene a traer ¿qué? Alegría. En el contexto, en estos días hablamos del contexto de las bodas judías, hay una cosa bien interesante. Resulta que el matrimonio en el pueblo judío, matrimonio como tal en hebreo es kidoshim, y kidoshim viene de la palabra kadosh, que significa santo o santificar. Entonces el kidoshim es separarse, santificarse y apegarse a alguien. El novio y la novia en esos 7 días, ellos cuando les daba el arrebato, se les suerteaban a la gente y adivinen para dónde se metían. Para el tálamo a azotar esa situación. Y ellos celebraban en la fiesta, celebraban cuando ellos se metían para la... Ahí no había morbo, ahí no había porno, ahí lo que había era alegría, porque estaban consumando el acto, estaban felices porque estaban uniéndose en uno solo. Ahora, hoy en día, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto para la iglesia? Usted y yo estamos esperando al esposo, ¿cierto? Pero aquí el Señor les dice a ellos, ustedes que enseñan con el Talmud la fiesta, le están diciendo a la gente, le está diciendo el Señor Jesucristo a ellos sin hablarles, les están enseñando a la gente que la rigidez de la religión, en vez de enseñarle que hay fiesta porque el rey está con ellos, les está mostrando que hay tristeza, que hay amargura. Sí. Eso hablábamos el viernes. Cuando Cristo está en el ser humano, ¿qué hay? Hay fiesta, hay alegría, ¿sí o no? Cuando Cristo entra en uno, la festividad de Dios entra en uno. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay 7 fiestas aproximadamente, que eran las fiestas del pueblo de Israel, pero resulta que esas fiestas no son las fiestas del pueblo de Israel. Esas son las fiestas de Dios, porque Dios es muy rumbero. En la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente y viene al Señor, los ángeles ¿qué hacen? Ay, en el cielo hay foforro permanentemente. Pues imagínense ustedes que en el antiguo, el pueblo de los asirios, los sumerios, los babilonios, esa gente hacía fiestas que duraban hasta 6 meses. 6 meses. Se llamaban vomitivas, porque la gente se emborrachaba y se embrutecía tanto y comía tanto que para poder seguir en el desorden no metían perico, sino que al perico le quitaban las alas y con la pluma regurgitaban. De verdad, se llamaban vomitivas. Muy bien. Nosotros, Apocalipsis capítulo 19, versos del 7 al 9, dice que usted y yo somos bienaventurados porque las bodas del Cordero están próximas para venir. Y dice la Biblia que a la esposa, o sea, a usted y a mí, se nos ha autorizado vestirnos de lino fino, blanco, resplandeciente. ¿Eso quién lo da? Usted en sus propias fuerzas no puede mantener el vestido blanco. Listo, cierro ahí el paréntesis para poder entrar. Entonces el Señor les dijo a ellos, ¿cómo puede entonces pues el que está de boda estar triste si está con el esposo? Está de fiesta. Lo que menos le interesa ahí es aburrirse. Escuche bien con esto, los religiosos quieren limitar a Dios a un concepto de ejercicios espirituales. El religioso quiere limitar a Dios al concepto de ejercicios espirituales. El religioso quiere limitar a Dios a un ayuno. El religioso quiere limitar a Dios a una oración, encasillarlo en eso, y Dios va mucho más allá de eso. Dios trasciende sobre todas las cosas. Y entonces el Señor le dice aquí, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Ayunar aquí es afligir, dolerse. Y los apóstoles vivieron eso.
Él primero llegó y los defendió y les dijo a la ley, dejen de ser tan rígidos y ridículos, que cuando el novio está aquí, ¿qué hay aquí? Fiesta. Va a haber un día muy cortico que ellos van a estar ayunando. ¿Cuántos días les duró el ayuno a los discípulos? 3 días. Ya. El tercer día, ¿qué pasó? El Señor resucitó y al tercer día, ¿qué empezó a hacer Cristo? Empezó a manifestárseles. Y donde ellos se reunían, Él se manifestaba. Y empezó de ahí en adelante a que cada que se reunía, ¿qué pasaba con ellos? Dice la Biblia literalmente en el Evangelio según San Lucas capítulo 24, en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Mateo capítulo 29, empezó a ¿qué? A ver fiesta, dice, y ellos se emocionaban porque el Señor estaba con ellos. ¿Qué hay en una fiesta? Emoción. Usted no, si usted no va a una fiesta, uy, qué alegría. Uy, estoy de un alegre. Estaba Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Rode no se dio cuenta, se emocionó tanto que le cerró la puerta. Listo, le cerró la puerta al milagro. Viendo, hubo la respuesta a la oración y apenas la vio, le cerró la puerta. Listo. ¿Están conmigo? Hay fiesta, hay fiesta. ¿Cuánto tiempo le duró el ayuno a ellos? Eso es bien importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque a usted la tristeza es ¿qué? Cortica. Su ayuno es cortico, su tristeza es cortica, porque ¿quién está en usted? ¿Quién está habitando en usted? ¿Quién está morando en usted? Es Cristo. Y mientras el novio esté morando en usted, lo puede haber dejado la mujer, lo que sea, pero mientras el Señor esté morando en usted, ¿qué tiene que haber? En la Biblia dice, gozaos en medio de las aflicciones, dice el apóstol Pablo. Gozaos en medio de la turbación. El apóstol Pablo dice, escribiéndole a los filipenses, gócense cuando estén en diversas tribulaciones, porque la tribulación ¿qué produce? Esperanza, paciencia. La paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Hoy es el día que usted tome la decisión de decir, Señor, yo estoy de fiesta, mi ayuno ya pasó, porque la gracia rompe la rigidez de la ley. ¿Yo sí me di a entender? Muy bien. Porque a veces creo que no me voy a entender, es una muletilla, no, yo sí soy un tipo seguro. Verso 34, verso 35, 36, perdón. Les dijo también, a mí me gusta mucho esto, les dijo, cuando dice dijo, cuando Cristo habla, ¿quién es el que habla? La palabra, el verbo hecho carne, el verbo que se sensibilizó para que usted y yo pudiésemos digerir la palabra como tiene que ser. Dice aquí, les dijo también, se llama un amén de Dios, lo confirma, dice, lo confirma y enseguida le escoge otra de sus tradiciones y se las vuelve ropa de trabajo, dice. Entonces queda claro que el Talmud, él les habló de una tradición que era de ellos y no de la Biblia. Ellos predican en el Talmud, entonces ellos le estaban diciendo a él, le estaban acusando era con el Talmud, y entonces él escogió el Talmud y les dijo, todas sus tradiciones se contradicen. O sea, con su propia tradición les dijo, ustedes me están diciendo a mí cosas y ustedes en vez de estar de fiesta, entonces ¿qué pasó con ellos? Los confrontó, se chocolatearon ahí mismo. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, verso 36. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Ahí, verso 36. Resulta que para los judíos, o para los orientales más bien, los orientales de esa época, la túnica, el vestido, representaba su personalidad, representaba las características sociales de ellos, representaban su capacidad intelectual. Entonces uno se imagina que hay un vestido ahí. No, la túnica representaba prácticamente la esencia de la persona. En la Biblia dice que la salvación está representada simbólicamente con una ropa. Por eso la Biblia dice que Dios a las almas que ya lavó y purificó los tiene vestidos ¿con qué? Con vestiduras blancas, puras, resplandecientes. Por allá en el libro de Génesis,
cuando José, el hijo de Jacob, empezó a soñar cómo era la túnica del tipo. Era una túnica de diversos colores, o sea, hablaba de su personalidad. Era un tipo carismático, era un tipo usado así. Por eso no copió cuando soñó decir lo que soñó, porque era su personalidad, ¿cierto? En la Biblia dice que la túnica del Señor Jesús era una túnica sin costura, o sea, que era una túnica de gomelo de esa época. El Señor Jesús no andaba con cualquier zarrapastroso chiro por ahí. Imagínate que los telares era una cosa espectacular porque daban la forma y la talla, o sea, era hecho a la medida de esa, puro Versace, bebé. El Señor, el Señor usaba su túnica, era una túnica sin costura. Bueno, entonces resulta que parte de lo que ellos, los rabinos de esa época, los fariseos, los religiosos de la época, utilizaban unas túnicas de ciertos colores que por donde ellos pasaban les gustaba chicanear. Aparte de eso, a las túnicas les colocaban unas cositas que llamaban filacterias. Y en esas filacterias eran unas tiras de cuero o de papiro que habían textos bíblicos. Entonces, y había unas cajitas que se ponían aquí en la frente y en el pecho, una cantidad de cositas que ellos usaban para ornatos, para demostrar que eran ¿qué? Entonces, muy espirituales. El que lo veía decía, ay, esa persona es espiritual. Porque su túnica demarcaba que era ¿qué? Espiritual. Y viene el Señor Jesús y los coge y les dice, espérese un momentico, que todas esas túnicas y creencias que ustedes tienen es una cosa vieja, pasada de moda. Y entonces ellos estaban acostumbrados a que habían reparación. Los modistos de esa época no hacían remiendos, porque resulta que eso en esa época era lana. Era lana, sí, porque las modistas eran pocas, eran los hombres los que trabajaban los telares. Entonces resulta que la lana tenía una particularidad. Hacían, por ejemplo, la túnica, no era que tuviera un huequito, eran las propias troneras, porque esa gente dormía sobre eso, se arropaba con eso, o sea, le daban uso. Entonces, el cambio, por eso la túnica del Señor era túnica sin ¿qué? Sin costura. Me estoy demorando mucho, pero ya va a terminar. Los remiendos no eran un remiendito chiquito, sino que cogían de la túnica una parte grande y la cortaban y le colocaban el remiendo. Pero como la lana era nueva, entonces ¿qué pasaba con esta lana? No solamente se veía la diferencia, no contrastaba físicamente, visiblemente, sino que en calidad la lana nueva, al lavarla, se recogía. Entonces eso quedaba fruncido. ¿Cómo se siente una persona cuando tiene vergüenza? Fruncida. ¿Y qué es lo primero que frunce? Hermana, ¿me colabora con la salida? Este es un lugar santo, hermana. Freddy, ¿me colabora abriendo la puerta? Este es un lugar santo, hermana. ¿Qué es esa jeta? Lávele esa jeta ya con un hisopo para hacer bíblico. Una persona, pues sí, lo que hay en el corazón, eso es lo que hay en su corazón. Muy bien. La religión, ¿qué hace con la gente? La frunce. La religión, ¿qué hace con la persona? La frunce. Ese tipo de espontaneidad en la religión no se puede. Para allá iba. La religión frunce porque la religión le coloca a la gente cargas que la misma religión no es capaz. Remiendos. Mira, hay una religión, la religión tradicional, que enseña triteísmo. Después les explicaré en las escuelas de formación qué es el triteísmo. Y la Biblia no habla de triteísmo. La Biblia habla de una triunidad, pero no de triteísmo, ¿cierto? Entonces, la religión, ¿qué hace? Fragmenta. Y al fragmentar, frunce, daña. Sí. El Talmud. La religión añade, suma. La religión muta. Hay una doctrina que antes no creía en Jesucristo como Dios, sino que era un ángel.
Y después empezaron a decir, no, es que ahora ya nosotros también testificamos que Él es Hijo de Dios, no que es Dios. Ahora se hacen llamar los testigos cristianos de Jehová. Va mutando, la religión que hace, muta. La religión, una mutación que es, un remiendo, una cosa ahí rara. Resulta que el Evangelio de Jesucristo no viene a remendar, viene a hacer algo nuevo. Por eso la Biblia dice, cosa nueva haré yo hoy. Hoy es el día de ¿qué? De lo nuevo. Diga conmigo, hoy es el día de lo nuevo. Hoy no es el día de la túnica remendada. Hoy es el día de la túnica nueva. ¿Están conmigo? Dice, para ir terminando, porque sí quiero terminar esto. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Resulta que en esa época, y aún todavía en ciertos pueblos del Oriente Próximo, el Oriente Medio, cogen y matan un corderito, un carnero o un animalito. Y cuando matan el animalito, hay una cosa que se llama astillar. Astillar es sacarle toda la carne, todos los huesitos y enseguida con el cuero lo curten, pero lo curten no para que quede tostado, rígido, sino le quitan la carnaza para quitarle eso y que el cuero pueda ser maleable. ¿Están conmigo? Entonces resulta que hacen una bolsa, y esa bolsa que hacen, le hacen un tapón y le abren un huequito. Y ahí echan vino en esas bolsas que se llaman odres o bolsas de cuero. En esas bolsas de cuero echan el vino para que el vino se preserve, porque allá no hay madera como en Chile, en fin, utilizan eso. De hecho, bíblicamente Dios estableció eso, lo natural para lo natural. Bien, cuando el cuero está fresco y echan el vino nuevo en ese cuero, resulta que el cuero empieza a ampliarse, porque dentro del odre, cuando echan el vino, hay unos gases, y esos gases empiezan a inflarse. Entonces por eso le colocan un huequito. El huequito en el tapón es una válvula que hace que el exceso de gas salga. El exceso de gas, la fermentación salga. Dios no quiere que usted sea fermentado. Dios quiere que usted sea añejado, no fermentado. ¿Qué es añejar? Que le dé buen sabor, que lo haga madurar, que lo haga crecer. Madurar duele. A veces madurar huele maluco. A veces madurar duele. Crecer duele. Resulta que ese vino, ese odre va creciendo. Y hay un momento en que ya no es pan de más. Y ya el vino y el odre están acorde a su necesidad. El vino y el odre crecieron. Entonces el Señor Jesús les dice a ellos, el vino nuevo, si se echan odres viejos, ¿qué pasa? El odre ya tensó lo que iba a tensar siendo viejo. Entonces si le echan vino nuevo y lo tapan, el vino nuevo va a fermentar. Entonces la medida va a ensanchar. ¿Para qué? Y eso estalla. Nosotros los del Evangelio, los que creemos en Jesucristo, somos vino nuevo. Porque la enseñanza de Jesucristo es vino nuevo. La unción de Dios es nueva, es renovadora. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 5, verso 17? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es. ¿Cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas ¿qué? Dios, ¿qué hace diariamente? Renueva. Mira, a mí me llama mucho la atención, les voy a enseñar una verdad y me perdonan que me demore, pero me apasiona. El Señor se demoró 6 días creando todo, el cosmos, el universo, el macrocosmos, todo se demoró 6 días en su eterna sabiduría. Y ya, nunca más volvió a crear nada. Ya, ¿cierto que sí? Resulta que así no es. Hay algo que Dios está creando nuevamente. Hay una sola cosa que Dios está creando y lo hace diariamente. ¿Sabe qué es? Usted. Eso a mí me emociona. Cuando a uno Dios le regala una verdad, le revela una verdad, es para compartirla.
Santos de Dios, ¿sabe qué está haciendo Dios hoy en este momento? Un odre nuevo. Para poder depositar ese vino nuevo, Él necesita que ese odre tenga la flexibilidad de la gracia y no la rigidez de la ley, porque si no, se va a estallar, se va a romper, se va a quemar, usted se va a chocolatear y no va a entender el amor de Dios. Sí, hechos hijos. Sino en la mente de Cristo, venga a mi mente. Así es. Recibir la nueva mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo no viene con religión. Por eso él les colocó esos tres elementos, para que entendieran. Ojo con esto. Una boda, ¿qué es? Espontaneidad pura. Usted a una fiesta no va a decir, voy a bailar así. Usted acá a la iglesia cuando viene y que estamos en foforro, ay, querido Dios, hoy ven. No, usted simplemente es espontáneo. A mí me fascina cuando en una iglesia hay libertad, porque en la espontaneidad Dios se mueve, ¿cierto? Eso rompe la rigidez de una ceremonia. En la fiesta se rompe la rigidez de la ceremonia. En el paño nuevo, cuando coge el paño viejo, ¿qué hace? Lo contrae. Ahí no hay rigidez. Ahí que hay flexibilidad. Y lo nuevo es flexible. Lo nuevo es flexible. Cuando viene el odre nuevo, ¿qué pasa con el odre nuevo? Es que flexible, ahí no hay rigidez. La gracia rompe la rigidez de la ley. El que es religioso siempre se va a esconder en la rigidez de la ley. Pero la gracia te va a hacer entender a Jesús. Ya tú no vas a ver a las personas. Mira, todos tenemos la lucha. El que diga que no la tiene es un mentiroso. Todos tenemos la lucha de evangelizar al borracho. Todos tenemos la lucha de evangelizar al indigente. Todos tenemos esa lucha. ¿Sí o no? Porque en usted y en mí está el amor de Dios. Está el vino nuevo de Dios. Lo que pasa es que sus pensamientos y mis pensamientos están en odres viejos. Entonces nos limitamos en cuanto a la plata. Ay. Entonces la fe, ¿qué pasa? Se nos desvanece. Porque es una fe que está depositada en odres, ¿qué? Viejo. Ay, si yo tuviera un empleo fijo. Por Dios, la Biblia dice que entre más días y entre más años pasan, menos fijo va a tener el trabajo. El que tenga un empleo fijo es una ilusión. Es una ilusión que le da un visaje de plata durante un tiempo. Si usted me pregunta a mí, Alexander Sierra, y a mi esposa Claudia Londoño, no nos sirve un puesto fijo. Porque los gastos de esta congregación son de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. ¿Quién nos provee a nosotros esto? El Señor. Y uno es cada mes, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer para pagar? Cuando uno empieza así, el mes se le hace así, vea, cortiquitico. Porque lo está haciendo ¿en qué? En la rigidez de su fuerza. Ay, ya llegaron los servicios otra vez y ¿qué hace que los pague? Disfrute. Odres viejos, paño viejo. Hay que quitar esa estructura, santo de Dios. Hoy el Señor le está diciendo, cosa nueva está haciendo Dios hoy. Salga de esas corrientes, vea, deje de consultar cosas. Si usted quiere ver una contradicción brava, una contradicción azarosa, lea el horóscopo del Cubo, lea el horóscopo del Bea y lea el horóscopo del, porque yo los he leído todos. Y ahí hay una contradicción brava. Siga hermana. Yo una vez llamé a Walter Mercado. Yo una vez llamé a la línea de Salomón. Le conviene quedarse callada. Yo una vez llamé a la línea de Salomón a reprender. Y adivine qué me dijeron. Su número de suerte es el 9. Santo de Dios, cosas que usted y yo nos levantaron son odres viejos, paños viejos. Y en vez de estar en una fiesta, hemos estado en un velorio, porque creemos que Dios está muerto. Y hoy Dios nos está diciendo, Él está vivo y está ¿de qué? De fiesta. Y Él quiere hacer cosa nueva. Mire, hoy, ¿qué día es en fecha? Hoy es 3.
Hoy es 3 de julio del año 2022. Lo que pasó ayer ya es de ayer. Ya. Y el Señor, ¿qué le está diciendo? No se afane por lo que va a pasar mañana, lunes 4 de julio. No sabe si qué tal que se muera esta noche o que el Señor Jesús venga hoy. Gloria a Dios. Yo anhelo el día del Señor. Después de que usted se reconcilia con Dios y empieza a vivir en fiesta, usted dice, qué bueno que venga el Señor para que me quite este cuerpo mortal que me hace pecar. Diariamente. Santos de Dios, me di a entender. Yo sé que me demoré mucho, perdónenme. Pero terminamos con lo siguiente. Dice en el verso 39, ya para terminar, ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ninguno que prueba el vino añejo va a querer el vino nuevo. Los que sabemos de cata, Cata era una prima mía que se llama. Los que saben de catar vino, saben que entre el vino más viejo es mejor. Tranquila, mija. Resulta que Dios le entregó a Moisés un paño para esa época. Le entregó unos odres para esa época, pero no le entregó el matrimonio. Resulta que Cristo ahora viene a nosotros y nos entrega el matrimonio y nos hace cambiar el paño y los odres. Pero el vino, que es la esencia, que es Dios, es la que ¿qué? Permanece. El vino que es Dios permanece. El paño de Moisés, la ley, el odre de Moisés, la ley, ya se puso rígido, ya se desgastó. Y entonces Dios, ¿qué dijo? Vamos a hacerle la fiesta a esta gente para que a la fiesta se vayan con vestido nuevo y para que estrenen odres nuevos. Entonces viene la pregunta: ¿cuál es tu odre? ¿Cuál es tu religión? ¿Qué tipo de odre sos? En el nombre de Jesús. Somos nuevas criaturas. Entonces el odre, ¿cómo está el odre si soy nueva criatura? A mí eso me apasionó. Cuando yo entendí eso, mire, muchachos, a mí el Señor me ha permitido hablar con gente muy tesa en pensamiento. Y me ha permitido debatir con ateos muy fuertes. Y cuando yo entendí, el Señor me permitió entender que la creación fue de un ciclo de 6 días. En hebreo dice Yom, el Yom es un día de 24 horas. Yom, de ahí viene la palabra Yom Kippur, día de salvación. Yom, el primer día, el primer Yom. Dios hizo el primer día la tierra, ya estaba desordenada y vacía, pero estaba, ¿cierto? Cuando yo entendí que fueron 6 días y que nunca más volvió a crear nada, viene el Señor Jesucristo en la dispensación de la crucifixión y la gracia y dice, el que está en Cristo es nueva criatura. A mí me creó Dios nuevamente. Un odre, ¿quién es el que hace eso? El solo Señor. Cogió a Pedro, era un odre viejo, y lo renovó. Le dijo, usted era un pescador ignorante, lo voy a hacer pescador de hombres. Cogió a Leví, usted era un siervo del imperio romano, lo voy a hacer que le sirva al reino eterno. Ese es mi Cristo. A Pablo lo cogió, usted le servía a la religión, fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, de la mejor universidad que había en esa época. Usted ahora me va a servir a mí y va a ir a los gentiles a hablarles de la gracia. Yo quiero que usted hoy salga con ese pensamiento. No, yo no le estoy tratando a usted de lavar el cerebro con un pensamiento positivo. No, es Cristo el que está haciendo algo nuevo. Y usted, miembro de transformación, ¿en qué se tiene que convertir usted? En un odre nuevo. El Dios eterno no le dio a usted un tesoro para que usted cambie. Una bolsa. No, odres. Ay, Dios mío. Listo, muy bien. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra nos enseña, Dios mío, que tú eres quien renueva nuestras fuerzas. En el Salmo 22 dice que tú nos das fuerzas nuevas como las de un búfalo, dice en una versión.
En otra versión dice, nos das fuerzas como la de un toro salvaje, brioso, fuerte. Señor, que cada uno de mis hermanos, los que están aquí y los que nos están viendo, hoy reciban de esa fuerza nueva que solamente tú das. A pesar de la circunstancia, a pesar del abandono, en tu palabra dice, aunque mi padre y mi madre, mi esposa, mis hijos me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Ayúdanos, Dios mío, por favor, en este día, y que lo novedoso de ti venga a nuestra vida en Cristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Ya vamos a servirla. ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora ya a servir? Listo.